Los documentos secretos descubiertos en el Codex Theodosianus revelan que Cirilo ordenó personalmente la destrucción de la Biblioteca de Alejandría en 391. No existen documentos secretos descubiertos en el Codex Theodosianus, y mucho menos documentos que mencionen una supuesta intención de Cirilo de destruir una biblioteca, menos aún la Biblioteca de Alejandría, y todavía menos en el año 391, cuando Cirilo ni siquiera era el patriarca. Esta afirmación, repetida por el narrador del video, es una mentira claramente inspirada en el mito de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría a mano de cristianos. Un relato popularizado originalmente por Edward Gibbon y más tarde difundido por Carl Sagan en su programa Cosmos. En este mito el responsable no es Cirilo, sino el patriarca Teófilo, quien supuestamente habría destruido una biblioteca ubicada en el Serapeo. Sin embargo, esto tampoco es cierto. Más de 400.000 manuscritos irreemplazables convertidos en cenizas, obras de Aristóteles, Platón, Euclides y Arquímedes perdidas para siempre. De las 5 fuentes antiguas que mencionan y describen la destrucción del templo de Serapis, ninguna hace referencia a la destrucción de una biblioteca ni a la pérdida de una gran cantidad de manuscritos. Eunapio de Sardes, una de estas fuentes, describe con detalle la destrucción del templo a mano de hombres en apariencia que llevaban vida de cerdos, y afirma que encadenaron al género humano al culto de los esclavos. Su postura claramente anticristiana no le habría impedido mencionar la destrucción de una incalculable colección de manuscritos si esto hubiese ocurrido. Sin embargo, no lo hace. Además, Ammiano Marcelino, escribiendo unos años antes de la destrucción del templo, menciona la biblioteca del Serapeo en tiempo pasado, lo que sugiere que ésta ya no existía en ese momento. La biblioteca del Serapeo, al parecer, pasó a mano del patriarca arriano Jorge de Capadocia, después de que éste instigara al dux de Egipto, Artemio, a saquear el templo. Sabemos por las cartas del emperador Juliano el Apóstata que Jorge era un gran aficionado a la literatura clásica y poseía una biblioteca considerable. Tras su muerte, el propio Juliano ordenó confiscar su colección para incorporarla a su biblioteca personal. Es posible que entre esos libros se encontraran manuscritos procedentes del antiguo templo de Serapis, los cuales habrían pasado a la biblioteca imperial o habrían sido redistribuidos en otra biblioteca de Alejandría, como la del Cesarión. En cualquier caso, no existe evidencia de la destrucción de una biblioteca en el año 391, cuando se ordenó la demolición del templo. Por último, es importante señalar que el templo de Serapis fue destruido después de haber servido como refugio para un violento grupo de filósofos neoplatónicos, liderados por un tal Olimpio. Según las fuentes, este grupo comenzó a secuestrar y asesinar a cristianos dentro del recinto del templo, llegando incluso a crucificarlos. Como consecuencia, el lugar fue sometido a un asedio militar. Tras la rendición, la orden del emperador Teodosio fue clara. Se debía perdonar la vida de los ocupantes del templo. Los cristianos asesinados debían ser reconocidos como mártires y el templo debía ser demolido. Sócrates Escolástico relata incluso que tiempo después se encontró con algunos de estos filósofos en Constantinopla, donde enseñaban filosofía y se jactaban del número de cristianos que habían matado. Entonces el video miente. No tenemos ninguna evidencia de que más de 400.000 obras se convirtieran en cenizas. Ninguna de las 5 fuentes que relata la destrucción del templo de Serapis, ordenada por Teodosio, menciona dichos documentos. Otro error común es asumir que la destrucción de un lugar determinado, en especial la de una sola biblioteca, implicó necesariamente la pérdida definitiva de manuscritos a lo largo del tiempo. La preservación y transmisión de textos en la antigüedad no funcionaba de esa manera. Al no existir un medio de producción masiva de libros, era prácticamente imposible conservar todos los textos existentes. Los materiales eran frágiles, tal como el papiro, o costosos de producir, como el pergamino, por lo que se tendría que priorizar la copia, traducción y circulación de aquellas obras que despertaran mayor interés y demanda entre los lectores. La Biblioteca de Alejandría fue sin dudas una de las más importantes del mundo antiguo,
Pero su desaparición no implicó automáticamente la pérdida de obras clásicas. De hecho, tal como dije, la preservación de un trabajo no dependía si éste estaba o no guardado en un solo lugar, sino de qué tanto manuscrito de éste circulaban en el mundo antiguo. Además, la Biblioteca de Alejandría no fue la única gran biblioteca que desapareció en la antigüedad. Por ello, asumir que muchos textos clásicos se perdieron únicamente a causa de su destrucción es un razonamiento excesivamente simplista. Como señala el papirólogo Roger Bagnall, casi ningún papiro procedente de la región de Alejandría sobrevivió el paso del tiempo, debido a su clima húmedo.